Ujú. Vamos a hacer un pequeño resumen, así bien rápido, de lo que en las últimas semanas hablamos acerca del regalo de la salvación, ¿verdad? Del Ujú. regalo para la humanidad. Y hemos abierto, como pusimos un ejemplo, ¿no? De capa por capa, de esas envolturas del regalo que nos enseña a través de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Hablamos primero de justificación, ¿verdad? Que es ese acto que hace Dios por el creyente al declararnos justos, aunque no lo seamos, aunque no lo seamos, Dios nos declara justos al creer en Jesucristo, al creer en esa obra, ¿verdad? De Cristo en la cruz. Y la base está en Romanos 5:1. Ya son versículos que hemos dado una y otra vez, pero es bueno que el creyente lo conozca, ¿verdad? Lo sepa. Y dice Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la base principal, ¿verdad? Del Evangelio. De hecho, ese es el Evangelio que predica Pablo en todas sus cartas, en todas sus epístolas hacia las iglesias de cada lugar donde él sembraba. Ese es el Evangelio que va predicando una y otra vez. También hablamos de santificación. No sé si quiero hacer un pequeño, así breve resumen como ahorita para que entremos en materia. Sí, cómo no, pues también con este tema tan interesante, de veras que cuando nosotros hablamos acerca de la santificación, hay muchas personas piensan que, bueno, ya ustedes ya no pecan, pueden preguntar, ¿y qué ustedes ya no pecan? Pues en realidad no es la ausencia del pecado, sino la búsqueda que tenemos acerca del poder estar en comunión con Dios cada día. Y yo sé que, así como acabas de leer en Romanos 5:1, que dice que somos justificados pues por la fe, y tenemos esa paz para con Dios, porque también la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando se refiere a esto no quiere decir que ya no tengamos pecado, simplemente que la sangre de Cristo nos ha santificado, nos ha hecho, a través de la sangre de Cristo nosotros tenemos esa comunión con Dios y hemos sido justificados como acabamos de leer, pero también la palabra de Dios nos enseña claramente que la santificación es un proceso, no es algo que se pueda adquirir de un momento a otro, aunque hemos sido apartados en el momento que tú recibiste al Señor Jesús, recibes el sello del Espíritu Santo y ese sello te hace ya como Sí, de como hecho es lo dice que la hoy Biblia. vamos a Ajá, hablar, ¿no? De ajá, lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. claro. Entonces, va aunado, ¿no? Pero es importante entender que la santificación como bien dices, es algo progresivo en el creyente, es una obra del Espíritu Santo en el Sí. creyente que ya ha sido justificado, ¿no? Sí, cuando hablamos acerca de proceso, nos referimos a un tiempo que va a llevarnos ese proceso y ese tiempo no podemos nosotros decir que ya lo alcanzamos ahorita. De hecho, nadie ha alcanzado la santificación durante su vida, sino hasta que ya estamos en la presencia Así del es. Señor con un cuerpo glorificado. Sí, nosotros tenemos que ver que hay varios tiempos, varias etapas del cristiano y todos nosotros hemos pasado por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, a lo mejor muy complicadas, muy difíciles, enfermedades, pero el Señor siempre nos ha librado de todo esto. Entonces, lo más hermoso es que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que nos podamos arrepentir. En primera de Pedro 2:21 quiero comentar, porque aquí trae esta palabra tan hermosa el día de hoy el Señor. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, fíjense, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, si Cristo padeció, Cristo tuvo diferentes cuestiones difíciles. Yo creo que, imagínate el saber que ya vas a ser sentenciado y aparte de eso que vas a ser crucificado y que vas a ser golpeado. Y nosotros
que no tenemos esa situación tan difícil como él pasó, porque él pasó por esta situación por amor a nosotros. Y el Señor, aquí lo dice claramente, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Si nosotros somos hechos a su imagen, a semejanza, entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, así como todas las veces que oramos y le pedimos fortaleza al Señor, le debemos pedir también al Espíritu Santo de Dios que también Él nos redarguya, nos enseñe, nos instruya y nos diga cuál es el propósito por el cual estamos pasando diferentes pruebas, sobre todo ahora que mucha gente ha enfermado, no solo de coronavirus, no sé por qué ahora ha habido tantas enfermedades en todo lugar y tantos muertos, pero yo creo que el Señor ya está más próximo, de acuerdo a las características que la misma Biblia da de cuándo va a ser su segunda venida, pues entendemos que ya estamos más próximos y debemos estar preparados. Y ese proceso de santificación, pues tenemos que pasarlo todo a través de pues entonces, digamos, resumiendo, en menos palabras, para poder concretarlo, la santificación es ese crecimiento progresivo del creyente, de aquel que ha sido justificado por Dios a través de la fe en Jesucristo, ¿verdad? A través de la fe en la obra de Jesús que hizo en su muerte, sepultura y resurrección para perdón de pecados, ¿no? Entonces es importante que lo podamos entender y resumir en pocas palabras. No es fácil de explicar, ¿verdad? No es sencillo de resumirlo, pero es importante entenderlo porque de esa forma es como vamos a tenerlo presente todos los días. Muchas veces se nos llega a olvidar que ya hemos sido justificados, por ejemplo, se puede llegar a olvidar porque puede entrar en nosotros duda, ¿no? Como decías. Entonces, cuando caigo en pecado, cuando llego a tener alguna falla, puede llegar en mí a veces es mentira del diablo, pero a veces es una lucha interna de mi carne, y de hecho es lo que hoy vamos a ver, la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, y como bien decías, no es que seamos perfectos, porque la santificación, contrario a lo que muchos pudiéramos llegar a pensar, que la santificación es volverte santo y como flotar, como ser místico, casi como levitar, no es así. La santificación es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros, el ministerio del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Sí, pues como acabas de mencionar, es una de las funciones o de las características que el Espíritu Santo tiene para con nosotros, que Dios le ha encargado. De hecho, el mismo Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos corrige, nos hace también saber que estamos en pecado. Así es. Por eso muchos de nosotros, bueno, he escuchado también decir a mucha gente, es que me remuerde la conciencia. Bueno, si tú ya estás en el Señor, pues también te remuerde la conciencia, pero más el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está diciendo, no es correcto lo que estás haciendo, retoma tu dirección. Por eso el arrepentimiento nos debe llevar precisamente a esa corrección o a regresar al camino para que... Y eso es lo que hoy vamos a ver a la luz de las Escrituras. O sea, más que lo que pensemos nosotros, lo que nosotros pudiéramos llegar a decir es que como dices, me siento mal por haber hecho esto, o a veces pensamos, por ejemplo, es que no siento perdonar, por ejemplo. Bueno, es que no depende de nosotros, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el creyente que ha sido justificado por Dios, como ya vimos a través de la obra de Jesús en la cruz, en esa muerte, sepultura y resurrección, y que ahora intencionalmente camina en ese proceso de transformación y de santificación, es necesario que ahora que se identifica el creyente con Cristo, que ya sabemos nuestra posición en Cristo, también tenemos que saber que hemos recibido, junto con esa identificación con Cristo, hemos recibido su Espíritu Santo, claro, ¿verdad? Hemos recibido
ese poder de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y así como el creyente, como hemos sido creados desde el inicio a la semejanza de Dios, todos sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero a veces queremos separar esos tres elementos como si fuéramos tres diferentes. Y somos un solo ser, pero pues son tres componentes dentro de uno mismo, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un mismo Dios, es una sola persona, y es esa preciosa Trinidad que a lo mejor es otro concepto que si pudiéramos pensar, ¿qué relación tiene con la santificación? Bueno, tiene una relación directa, porque si hemos sido aceptados por Dios por completo, si Dios nos ha aceptado y nos ha recibido como hijos en esa integridad, casi como tal como somos, Dios nos ha aceptado con nuestros errores, con nuestras fallas, nos ha justificado, entonces Él también se da a sí mismo a nosotros en su totalidad. Sí. Él entregó a su Hijo Jesús. Él nos ama como un padre, pero también nos ha dado el regalo del Espíritu Santo. Y yo creo que eso es algo que muchas veces ignoramos y no nos beneficiamos espiritualmente de su presencia porque o lo desconocemos o lo ignoramos, o muchas veces, como lo dices, contristamos o entristecemos al Espíritu Santo. Y es algo que hoy vamos a compartir un poco más profundo, entendiendo que el Espíritu Santo es Dios mismo, es el poder de Dios a disposición del creyente, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver algunos de estos ministerios del Espíritu Santo, pero vamos a entender qué hace el Espíritu Santo en el creyente, qué es lo que hace por nosotros. Vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Claro, si podemos buscar Juan 16, ahí está descrito Juan 16, para los que están tomando nota, Juan 16, del 7 al 11, y nos habla muy claramente acerca de algo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida como cristianos. Pues si ya lo tienes, dice Juan 16, del 7 al 11, dice, pero está hablando Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, y está el Consolador con C mayúscula, está hablando de una de las tres personas del Espíritu Santo, de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto los que no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuando Él dice que va a enviar al Consolador, es precisamente el Espíritu Santo una de esas funciones que tiene el cristiano de darnos consuelo. Qué hermoso es el Señor, porque Él se fue, pero nos deja el Consolador, ¿no? Nos deja el Espíritu Santo. Así es. Y esto es precioso de entenderlo, porque nos tiene que llenar de fortaleza al saber que no estamos solos. Pero no solamente eso, sino que nosotros nos beneficiamos como creyentes de saber y entender que el Espíritu Santo está con nosotros, aun cuando pasamos por dificultades, pero eso también nos tiene que mover a acompañar a los demás cuando están en dificultades. Y es una cadena preciosa, porque cuando yo estoy pasando por tribulaciones, puedo saber y entender y confesar lo que dice la palabra de que Él está en mí como un consolador. Y entonces alguien está pasando por una tribulación y yo puedo acompañarlo, sabiendo que no es mi presencia la que le va a beneficiar al que está pasando por tribulación, sino que le voy a compartir lo que dice la palabra y juntos vamos a disfrutar de la presencia del Consolador. Sí, claro. Siempre nosotros también somos ese equipo de trabajo, y si lo queremos ver así como un equipo de trabajo, que cumplimos la función de poder obedecer a Dios y dar consuelo también
a las personas que necesitan de Dios, con una palabra de la misma Biblia, ¿verdad? Pero también hay otra cosa que el Espíritu Santo hace en nosotros, en Juan 16:12, y si lo tienes, lo lees. Así es, del 12 al 15, para todos los que están tomando nota, ahí mismo del 12 al 15 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y aquí voy a hacer paréntesis, está Espíritu con E mayúscula, entonces se está refiriendo al Espíritu Santo, al Consolador. Dice: Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, es hermoso cómo aquí nos habla de esa unidad. Y por eso lo decía hace rato, ¿no? A lo mejor es un tema que dirás no está relacionado la composición del ser humano, pero sí, porque si aquí nos está hablando, el mismo Jesús nos está hablando que es uno solo, el Espíritu Santo, que es el Consolador, el mismo Jesús y Dios el Padre, son uno solo y se dan a sí mismos al creyente que ya ha sido justificado. Entonces, nosotros cuando somos aceptados por Dios en esa integridad, así como somos en nuestro cuerpo con nuestras enfermedades, en nuestra mente o alma, que es lo mismo, con nuestros temores, con nuestros malos sentimientos, con nuestros pensamientos, con las decisiones que hemos tomado y con nuestro espíritu que estaba muerto, que ahora ha sido vivificado, somos recibidos por el Padre y entonces es una perfecta comunión. Pero muchas veces ignoramos eso y por eso no disfrutamos de lo que el Señor nos da, que es en este caso la instrucción del Espíritu Santo. Es importante también aquí mencionar qué es lo que nos conecta con Dios. Tú ya lo mencionaste hace rato, tenemos un cuerpo, un alma, pero somos sobre todo un espíritu. Por eso Dios nos hace de esa manera, con 3 elementos básicos, pero el que tiene conexión con Dios es nuestro espíritu, con minúscula, porque es nuestro espíritu. Pero el Espíritu de Dios, que es con mayúscula, que es el Espíritu Santo, se conecta a nuestro espíritu y nos instruye, nos consuela, como acabamos de ver. Y también hay una cosa bien importante que hace el Espíritu Santo, que está en Efesios 1:13, y es una función que nos debe dar seguridad en nuestra salvación. Así es. Efesios 1, 13 y 14. Bueno, antes de leerlo, entonces quiero recapitular así bien rápido. Primero vimos que nos consuela, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo nos consuela, es lo que hace en el creyente. 2, nos instruye. Y vimos en el versículo anterior que incluso va a ser revelado a nosotros lo que está en las Escrituras. Sí. No una revelación cosas nuevas, distinta diferentes, diferentes, sino el mismo evangelio que está en su palabra nos es revelado por medio de su Espíritu Santo. Y ahora nos está hablando el pastor Enrique acerca de que el Espíritu nos sella. Y esto es precioso. Dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esto es importante, número 1, habiendo oído, es decir, que ha sido predicado, compartido a nosotros, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, es decir, es escuchar, creer, dice, ahora sí, fuisteis sellados también con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, y antes de leer el versículo 14, quiero hacer énfasis en este versículo donde nos habla de este orden. Y yo espero que no se me inquiete a alguien al escuchar esto que vamos a decir, pero estamos predicando solamente lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido experiencia, ¿verdad? Al tal vez estar en una reunión o cuando alguien ora por nosotros, en sentir algo emocionalmente, ¿no? Que tal vez alguien ora por nosotros y tenemos en nuestro cuerpo algo que sentimos.
¿no? Pero esa experiencia, pudiéramos llamarla emocional, no es el sello del Espíritu Santo. O incluso muchas veces se predica erróneamente que, por ejemplo, el hablar en lenguas, que ahorita vamos a mencionarlo más adelante, es el sello del Espíritu Santo o la evidencia del sello del Espíritu Santo. No, dice aquí solamente que es, uno, escuchar el Evangelio de la verdad, la palabra de verdad. Dos, haber creído en ese Evangelio, que es la obra de Jesucristo, ¿verdad? Y el creer en esa justificación, confiar en la obra total de Jesús en la cruz. Y una vez que escuchamos el Evangelio y que creemos, dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, no hay un requisito, digamos, de experiencia emocional para poder ser sellados por el Espíritu Santo. Claro. Y dice el 14, el cual, es decir, ese sello del Espíritu Santo, dice el cual es las arras de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que ese sello que recibimos cuando creemos es como la garantía de que habremos de recibir en un futuro todas las promesas ya estando en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, ¿no? Lo que acabas de leer lo puedo explicar de una manera sencilla, aunque nosotros sabemos que cuando la comparación, pues no es solamente una comparación, pero cuando hay, por ejemplo, en un rancho hay ganado y lo sellan, le ponen un sello con fuego, ¿verdad? Con una marca ahí caliente para que quede, no se pueda borrar. Así el Espíritu Santo de Dios nos sella y con ese sello somos propiedad ya de Dios. Ahora, esas arras significan el enganche. Tú cuando has comprado algo a crédito, pues lógicamente das un enganche, pero ese enganche ya te asegura que lo que compraste es tuyo. Entonces, Dios ha dado ese enganche ya. Nosotros ya somos propiedad de Dios con ese sello y ese enganche, esas arras que el Señor ha pagado ya el precio para que nosotros formemos parte de su pueblo y de su cuerpo y de su iglesia. Y esto es una de las acciones del Espíritu Santo en nosotros, que nos consuela, que nos instruye y que nos sella. Entonces, esto es hermoso y tenemos que tenerlo en cuenta, mis hermanos. Tenemos que estarlo recordando todos los días o saberlo, porque muchas veces tenemos que reconocer que no lo sabemos, ¿no? Porque ninguno sabemos todo, ¿no? Las escrituras son tan preciosas que a veces cada que las leemos descubrimos cosas que para nosotros son nuevas, no claro. Para el Señor, ni son evangelios diferentes. Es el mismo evangelio hablando verdades hacia nuestra vida. Pero esto nos tiene que llevar a caminar de una manera distinta. No podemos caminar. Si les voy a decir algo, si ayer no lo sabíamos, o esta mañana no lo sabíamos esto, y hoy el Señor nos está hablando, tenemos que ahora caminar diferente, porque ya sabemos que el Espíritu Santo en nosotros nos consuela, nos instruye y nos sella, que ya nos da la seguridad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Sí, pues en Romanos 8, sí, no sé si ya lo... bueno, antes de eso nada más quiero leer 2 de Corintios 1:22. Ok. Es el mismo Pablo hablando hace rato, el versículo anterior, a la iglesia de Éfeso. Y ahorita a la iglesia en Corinto. Es la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 22. 2:22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, aquí está reafirmando eso mismo que instruye a una iglesia, es complemento del Evangelio. Entonces, es precioso porque hemos visto progresivamente cómo el Evangelio de la salvación, ese paquete completo, ya vamos armando como esos rompecabezas, o el ejemplo que pusimos, ¿no? Es ese regalo que vamos abriendo, capa por capa,
donde no solamente me quedo con la justificación, no solamente entro al proceso de santificación, sino que ahora también sé que tengo como parte de ese regalo al Espíritu Santo, que me consuela, que me instruye y que me ha sellado, ¿verdad? Como hijo de Dios, como creyente justificado. Sí, pues también en Romanos 8:16 que el Señor a través del Espíritu Santo nos da esa seguridad, ¿verdad? Que ya lo habías tú mencionado porque ya vimos todo lo que hace el Espíritu Santo en el creyente, pero también parte de esto es que nos da seguridad. No tenemos por qué dudar, porque mucha gente duda, ¿será salvo, no será salvo? Pues el Espíritu Santo de Dios te lo dice claramente en este pasaje. Sí. Y dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo, y está con E mayúscula, el Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, de lo que explicábamos, de que somos hijos de Dios. Y bueno, si seguimos leyendo, nos habla de promesas, que somos herederos, que somos coherederos con Cristo, y bueno, eso ya tú en casa lo vas a leer, ahorita no te piques leyendo, porque son escrituras muy bonitas de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero el punto que queremos llegar ahorita es que también el Espíritu Santo nos asegura la salvación. Y es algo que muchas veces no estamos conscientes de ello, ¿verdad? Porque tal vez no nos hemos detenido a hacer un estudio profundo como el que hoy estamos haciendo, pero ahora que lo leemos, tiene que quedar presente en nosotros. Claro. Porque a veces podemos dudar. Vamos al ejemplo que ponías al principio. Entonces, si llego a fallar, ¿soy o no hijo de Dios? ¿Él me recibe o no me recibe? Bueno, pues deja que el Espíritu Santo te revele, uno, a través de las Escrituras, pero dos, a través de su mismo Espíritu que habla a tu espíritu. Entonces, eso te va a traer seguridad y tiene que traer, esa seguridad se tiene que reflejar en una vida que se aleja cada vez más del pecado y de la influencia de la carne, ¿verdad? Sí, otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es interceder por nosotros. Y los que están anotando, tomen nota, en Romanos 8:26 nos dice claramente el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los romanos lo que hace el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera, también el Espíritu, mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate, cuando nosotros oramos, yo puedo ver esta escena de una manera maravillosa, sobrenatural, porque a lo mejor nuestras palabras no están tan limpias o puras delante de Dios, pero está el Espíritu Santo de Dios intercediendo, o sea, como diciendo, mira, Señor, diciéndole al Padre, tu hijo es un pecador, sabemos que pecamos, pero mira, él te dijo, quiso decir a ti esto en su lenguaje, con gemidos, fíjate, gemidos indecibles, o sea, es algo sobrenatural. Sí. Nosotros no podemos entenderlo, nosotros no podemos comprenderlo, pero el Espíritu Santo del Señor intercede por nosotros. ¿Hicimos cosas malas? Sí. Ayer, antier, porque algunos, cuando hemos participado, por cierto, de la Cena del Señor, por cierto, hoy tenemos, nos tocan los de Senderos, están invitados también embajadores. Sí, claro. Hacemos una oración de reflexión o una palabra de reflexión, cómo estamos con el Señor, y podemos nosotros decir, no, pues sí, he pecado, estoy mal, nada más. Yo te voy a pedir una cosa, hermano, que estás viendo este video, que estás observando lo que estamos diciendo. Nunca te pierdas la bendición de participar en la Cena del Señor, porque hay mucha gente, he escuchado decir a algunos, no, yo no participo porque he estado cometiendo o cometí pecado. Esto quiere decir que no se ha arrepentido. Esto quiere decir que no está dispuesto
a que el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, le purifique, le limpie y le haga saber que está. Y también muchas veces es, no quiere dejar de les hacer. decimos por ahí exactamente que no, que le gusta, ¿no? Eso. Ahora, también aquí hay algo importante, y ahorita la misma palabra nos va a hablar en los siguientes versículos, pero vamos a poner un escenario muy sencillo, muy sencillo. Una parcela, vamos a poner una parcela, un campo, donde hay una división, que hay o incluso en las casas, ¿no? Tenemos una barda que divide una casa de la otra, ¿no? Aquí en mi casa, yo soy el jefe de mi casa, ¿no? Yo mando en mi casa. Y en la casa del vecino, pues manda el vecino, ¿no? Son, digamos, señores diferentes. El señor de la casa es diferente. Si los que viven en mi casa viven bajo vamos a ponerlo así, bajo el señorío del dueño de la casa, que soy yo en mi casa, ¿no? Y los hijos del vecino viven bajo el señorío del señor de la casa, que es el vecino, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros como creyentes, o más bien antes de venir a Cristo, vivíamos bajo el señorío del diablo en el mundo. Y cuando venimos a Cristo, salimos de ese dominio, salimos de ese terreno, de esa casa, y entramos a la casa de Dios, viviendo ahora bajo el dominio de Dios, del Señor. Pero ¿qué pasa? A veces como creyentes vivimos pegados a la barda de la casa del vecino, porque antes vivíamos bajo el señorío del diablo, y aunque estamos en Cristo, todavía quiero sentir y escuchar, porque me gustaba lo que hacía y lo que vivía bajo el dominio del diablo. Y fíjense, esto es una ilustración de cómo es la vida del creyente. Entonces, estamos en Cristo, pero el estar en Cristo todavía no me quita este cuerpo y este dominio de la carne, pero a veces estamos muy cerca de la barda y así vivimos. Escuchando todavía. Todavía, como no es que esté en el dominio del diablo, sino que no me he dado cuenta que ya no vivo con el vecino, que ya vivo en Cristo. Y entonces esto es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros, recordarme día a día que ya no vivo en el dominio del diablo, sino ahora estoy bajo el dominio de Dios, en el Espíritu Santo. Y lo que nos hace el Espíritu Santo es alejarnos de esa barda. A seguir escuchando al enemigo. Escuchando al enemigo, ¿no? Entonces, también sí. Otra de las cosas, de las funciones que hace el Espíritu Santo en el creyente es que nos da dones. La palabra don significa regalo, es algo que el Espíritu Santo nos da, pero el apóstol Pablo explica muy bien cuando escribe a los Corintios, a los romanos y a la iglesia de Éfeso también, y también Pedro lo describe muy bien acerca de los dones. Nosotros sabemos que todos, porque hay gente que dice, no, es que yo no tengo ningún don, todos, no, el Señor nos ha regalado, el don es un regalo que viene de parte de Dios. Así es. Ahorita, de hecho, vamos a explicar un poquito la diferencia, porque a veces confundimos, por ejemplo, cuando alguien, vamos a poner, cocina bien. Mi suegra cocina excelente y mi esposa también, ¿no? Y a veces pensamos que eso es un don espiritual, por ejemplo. Ahorita lo vamos a explicar cuál es la diferencia, pero dice Primera Corintios 1, versículos del 4 al 7, dice, doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Bueno, aquí quiero hacer una pausa. Cuando habla de la gracia de Dios, habla del regalo. El regalo, dice claro. que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces aquí también nos hace entender algo, que el Espíritu Santo nos da un don al momento de creer en Cristo. El creyente, todo creyente, en el momento que cree en Cristo y que ha sido justificado, ha sido dotado de un regalo espiritual, claro, de un don espiritual. Dice, porque en todas las cosas, fíjense, fuisteis enriquecidos en él. Es decir, que no solamente nos justificó y nos da la salvación, sino que también fuimos enriquecidos
En Él, dice, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido consolidado en nosotros, de tal manera que nada nos faltará en ningún don a los que esperáis anhelantes la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué hermoso es entender que todos los creyentes, tú, mi hermano, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, ya sea que lo estés viendo ahorita o que veas la repetición, porque yo sé que hay algunos que les gusta repetirlo para anotar después. Todos hemos sido dotados, ¿verdad? Dios nos dota de dones. El don es ese regalo que nos da a través de la salvación por medio de su Espíritu Santo, pero los dones, esos dones espirituales salen a la luz solamente y únicamente cuando los descubrimos o los ejercitamos en comunidad, ¿verdad? No solitos, no cuando estamos solitos en nuestro tiempo devocional, ahí no salen los dones solamente salen cuando estamos en comunidad. Por eso la importancia de no dejar de congregarnos, de reunirnos, de conectarnos a las reuniones, ¿verdad? Sí, en la iglesia Dios reparte, y lo dice la misma palabra, reparte dones como Él quiere. Muchos de nosotros queremos tener algunos dones específicos, ¿no? Pero que a veces no son dones, y ya hace rato lo mencionabas, porque a veces son habilidades. Hay gente que tiene mucha habilidad, por ejemplo, para el canto. Claro que es un regalo de Dios, pero no es un don espiritual, aunque vamos a entenderlo, que la salvación es un regalo también, es un don de Dios, que lo que acabamos de leer, el don o ese regalo que nosotros tenemos de Dios, precisamente lo dice el apóstol Pablo de esa manera, como por gracia sois salvos, ¿verdad? Y eso no es de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero eso que mencionas, o que dijiste, yo creo que es importante, porque también a veces como cristianos caemos en el error de decir, es que este es un don espiritual y este es algo natural. Sí, el talento natural es natural, pero también es dado por Dios. Ambos son dados por Dios. Claro, claro. La diferencia es en qué momento lo recibiste. Lo recibimos. Un talento natural es Naciste con él. Es algo con lo que nacimos. Fue dado por Dios, pero desde el nacimiento o a través de la genética, de los padres. Algunos pueden tener un talento, por ejemplo, con la música, con las artes en general, ¿no? La música, la pintura, el canto, la danza, la pintura, el teatro, ¿no? La actuación. Y son talentos naturales que muchas veces son dados por Dios, pero a través de los padres, en el nacimiento. Por una herencia genética también, porque así es. ¿Cuántos cantantes tienen hijos que también cantan muy bien, pero también hay cantantes que a través de el desarrollo, de la capacitación, del entrenamiento, van adquiriendo esa habilidad? Pero en las cosas del Señor, lo principal son los dones o los regalos que hace el Espíritu Santo en el hombre, porque tú puedes tener esa habilidad para tocar, para cantar, y qué bueno que lo haces para el Señor, ¿verdad? Pero en realidad es algo que tú, como buen cristiano, como buen hijo de Dios, pues tienes que saber ejercer. Por eso yo les digo también a los jóvenes, porque hay jóvenes que dicen, ¿yo para qué estudio si quiero ser pastor? Oh, qué enorme error, ¿no? Porque piensan que los pastores no estudian, pero el ser pastor requiere de una preparación, y una preparación también dentro del área secular. Yo digo, si quieres ser médico, pues puedes ejercer la medicina y ejercitarlo como un regalo de Dios, y a través de las demás personas. Por eso yo le digo a los jóvenes, estudien una carrera, porque de esa manera, si estudian una carrera, van a tener mejor posibilidades de no tener tantos problemas económicos como algunos que no tienen una carrera. Pero también tienen la posibilidad de que esa carrera la apliquen en el ministerio.
Y es que puedan ayudar. en esta parte es donde tenemos que entender que esos dones, talentos, por ejemplo, lo decíamos hace rato en las artes, pero también en las ciencias, en el conocimiento, son dones naturales dados por Dios desde que nacemos, o como bien dice, se van desarrollando a lo largo de la vida, pero con el propósito de beneficio propio, de beneficio a la humanidad. Por ejemplo, alguien que estudia las ciencias de medicina, por ejemplo, es para beneficio de la humanidad en general. Es decir, no es indispensable que sea creyente para que tenga esos dones naturales, esos talentos naturales, y los ejerza y los desarrolle para beneficio de la humanidad. Pero cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo en Cristo, y no solamente nos quedamos con esos talentos naturales que hemos sido dotados, sino que ahora Dios nos da unos dones independiente a los padres, ¿verdad? Sí. Tenemos, aparte de esos regalos que recibimos por herencia genética, por sangre, tenemos nuevos dones espirituales que nos son dados por el Padre directamente, por el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo. Desde ese momento, mi hermano. Entonces, no pienses que no los tienes o que tienes que esperar a que venga alguien a orar por ti para que recibas dones. No, desde que naciste de nuevo, cuando creíste en Cristo, el Espíritu Santo ya te consoló, te instruyó, te selló, te aseguró la salvación, intercede por ti y ya te dio el regalo de los dones. Pero mi hermano, algo bien importante, los dones son para beneficio de la iglesia y de la comunidad cristiana, de la iglesia local y de la iglesia global, a diferencia de los talentos naturales, que son para beneficio de la humanidad. Esos dones son para beneficio de la iglesia. Y entonces es por eso que tenemos que ejercerlos, bueno, descubrirlos, desarrollarlos y ejercerlos dentro de la iglesia, y por eso tenemos que seguir como iglesia. Sí. Es muy importante todo lo que acabamos de mencionar, hermanos, y yo sé que un talento natural y un don espiritual tienen grandes diferencias, pero que ambos se deben aplicar para en la obra del Señor en la cual nos ha encargado, ¿no? Ahora, tú te preguntarás entonces, ¿cuál es el propósito de tener esos dones espirituales si ya tengo talentos naturales, ¿no? Bueno, la diferencia es que los dones espirituales son para ejercer en la iglesia, pero sumados esos talentos naturales con los dones espirituales, son con el propósito de que Dios se glorifique y que sea conocido su nombre en todas las naciones y en toda lengua. Fíjate, esto es lo precioso, que tiene un propósito. Quiero leerte Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, al 12 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos, fue alzado y le tomó sobre sí una nube que le ocultaba de sus ojos. Y estando ellos, hasta el 12, me voy a brincar un poquito, hasta el 12 dice, 8:12. 8:12. Perdón, es que el otro es 2:38. Este es Hechos 1:8, que habla de que vamos a recibir poder. Y el otro es del Espíritu Santo para que sea conocido en Jerusalén, Judea y hasta el último de la tierra. Y Hechos 2:38, ese es el capítulo 2, versículo 38. Aquí ya nos habla cómo Pedro, fíjense, esos 2 capítulos más pasó algún tiempo. Pedro aquí ya estaba predicando, ya no estaba Jesús, pero ya había sido dado el Espíritu Santo a la iglesia. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense. Es decir, estos dos elementos que dan testimonio de haber sido justificados, el arrepentimiento y el bautismo. Dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es precioso, hermanos, porque otra vez, no habla de vivir una experiencia emocional, ¿verdad?
no habla de que tengamos que vivir una experiencia, sí es sobrenatural porque es del Espíritu Santo, pero no es emocional, no es a Sí. nivel sentimientos. Aquí yo quiero mencionar para poder distinguir entre lo que pudiera ser solo una emoción y lo que es verdaderamente un sello del Espíritu, una transformación a través del Espíritu Santo. Y muchos hemos tenido la experiencia con personas que en un momento dado están tristes, llorando porque tienen un problema, y de pronto les da uno el mensaje de salvación y les dice, recibe al Señor Jesús, haz esta oración y se te acaban los problemas. A veces equivocadamente decimos esto. La verdad es que mucha gente recibe solamente de manera emocional y no hace no recibe de manera espiritual o no hace un compromiso con el Señor, porque todavía en su mente, en su corazón, el Espíritu Santo no ha trabajado. O sea, hasta dónde el cristiano debe dejar que el Espíritu Santo haga la obra en su vida. Y es importante para los nuevos creyentes saber que si no le permitimos al Espíritu Santo hacer la obra, no lo hace. Ahora, la manifestación sobrenatural, porque hace rato mencionabas acerca del don de lenguas, Dios se manifiesta de manera sobrenatural en el creyente a través de dones, sí sobrenaturales, pero no siempre es el don de lenguas. Entonces es lo que tenemos que estar seguros de que vas a recibir un don y va a ser un don espiritual y va a ser algo que lo vas a aplicar en tu vida, pero va a ser algo que también le va a ayudar a la iglesia, pero va a ser algo también que te va a ir como el oro, te va a ir purificando, porque esa es otra parte del ministerio del Espíritu Santo dentro de la vida del cristiano. Por eso decimos es un proceso, porque te vas a entrar en ese proceso de purificación. ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. ¿Y qué es lo que produce el fuego? Pues el fuego quema todas las impurezas y queda el oro puro, ¿no? Entonces, en nosotros es lo mismo como cristianos. A veces pensamos que ya, como ya hice la oración, ya tengo a Jesús en mi corazón, ya la hice. No, cuidado. O sea, no es que vayas a perder tu salvación, sino más bien que a veces nosotros descuidamos, como dice la misma palabra, y contristamos al Espíritu Santo que ya nos dio la salvación. De hecho, la continuación de este versículo, quiero continuar leyendo. Ahorita solamente leí el 38 hablando de ese don del Espíritu Santo que nos es dado, pero hay un propósito en recibir el don. Dice el versículo 39, estamos en Hechos 2:38, ahora voy a leer el 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame, es decir, para aquellos que sean justificados por Dios. Dice, y con otras muchas palabras testificaban solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, el propósito de recibir el don es nuevamente para testificar el evangelio de la salvación. Dice 41, así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados nuevamente. Esta es la cuarta vez que vemos en su palabra que es acoger su palabra, bautizarse, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, este versículo nos habla de la vida del creyente. Sí, cuando cuando las personas escuchan la palabra de Dios y permiten que el Espíritu Santo haga la obra en su vida, ya está del otro lado. Y ahora viene el proceso de santificación, que es lo que estamos hablando, porque el Espíritu Santo de Dios ya mora en el creyente, ya está en el creyente. Ahora hay que permitirle al Espíritu Santo que haga la labor de santificación. Así ¿verdad? Y es bien importante que esa labor le permitamos al Espíritu Santo hacerla, porque a veces nosotros nos resistimos con tantos deseos en la carne y
como decía también Santiago, el deseo de la concupiscencia y todo lo que a veces nos atrae como seres humanos y nos dejamos llevar por esos deseos. Ok, pero este versículo nos habla específicamente de la vida del creyente. Ajá. Ocuparse en las enseñanzas, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Es decir, es como un instructivo en qué nos tenemos que ocupar ya una vez siendo justificados, una vez entendiendo que estamos pasando por el proceso de santificación y una vez que entendemos que ya hemos recibido al Espíritu Santo, ¿no? Es digamos, como la vida nueva. Sí, de hecho, en el libro que estás leyendo, que es el libro de Hechos, es como surge la iglesia. La iglesia cristiana surge y surge con esas características, ¿no? De que definitivamente tenemos que entrar en ese proceso y empezar a compartir la escritura, empezar a predicar lo que conocemos, empezar en esa vida de santificación y dejar que también nosotros podamos ser parte de la iglesia, porque esa iglesia primitiva, esa iglesia, pues nos da una pauta clara de lo que hacían los primeros cristianos y que en nada debe cambiar ahora en las iglesias en las que estamos, ¿no? Debe de ser claro que nosotros entendemos que la iglesia en la que tú estás, en la que te congregas, pues tiene ciertas características, pero el compartir la palabra, que era lo que hacían las iglesias, la iglesia primitiva, el compartir el pan unos con otros, el estar conviviendo en las casas, el tener sus reuniones, el tener gracia para con todo el pueblo, el ser bautizados para formar parte de la iglesia, todo eso lo seguimos haciendo para que la iglesia pueda ser verdaderamente una iglesia. Y aún de manera virtual seguimos siendo iglesia. Ahora, ya estamos terminando. Quisiera cerrar esta plática hablando nada más de manera rápida, mencionar, ya hablamos de lo que hace el Espíritu Santo en el creyente, ¿no? Del creyente que ha sido justificado, que recibe al Espíritu Santo en ese momento, no por obra humana, sino por regalo inmerecido de Dios. Aparte de recibir la justificación y la santificación, recibimos dentro de ese paquete al Espíritu Santo. Y ahora quiero mencionar nada más el ministerio o los ministerios del Espíritu Santo en el creyente, que es morar en él. Y quiero leer 1 Corintios 3:16. Y lo hace Pablo aquí a manera de pregunta, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo o santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hace una manera de pregunta, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo como ministerio es morar y vivir en el creyente, ¿no? Y nada más, como complemento, en el 6:19, en 1 Corintios 6:19, dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros cuerpos? Entonces, ya cuando venimos a Cristo, nuestro cuerpo pertenece a Dios, ¿verdad? Eso sí, es genial, porque es un ministerio del Espíritu Santo, y como ahora, como santuario del Espíritu Santo o templo del Espíritu Santo, es sinónimo, tenemos que también cuidar el cuerpo, entendiendo que... Sí, es más, en la iglesia primitiva sabemos que Dios puso ciertas condiciones donde podía morar o donde iba a estar Él, pero ahora ya después del sacrificio de Jesús, entendemos que ahora ya nosotros somos ese templo. Así ¿verdad? Ahora ya el lugar donde vamos es un local, es un lugar de reunión de la iglesia, ya no es un templo, pero sí tenemos que entender que Dios, el Espíritu Santo de Dios ya mora en nosotros y nosotros somos ese templo espiritual. Así es, pero es la obra del Espíritu Santo. Pero sigue siendo el Espíritu Santo. Su Espíritu morando en nosotros. Claro que sí. Entonces, el segundo queremos darte, ministerio del Espíritu Santo, es el liderazgo del Espíritu sobre el creyente para ser confrontado.
y quiero leerte Mateo 4:1. No voy a leer todo el capítulo, tú en casa a lo mejor lo puedes leer o ya lo sabes, lo has leído. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, con E mayúscula, al desierto para ser tentado por el diablo. Y sabemos el desenlace de este capítulo, ¿verdad? De lo que sucedió, el mismo Jesús reprendiendo al diablo. Pero lo que queremos hoy mostrarte con este versículo es que uno de los ministerios del Espíritu Santo es tomar el liderazgo en nuestra vida. Sí. Porque aquí dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Entonces, no es tanto que Jesús quisiera voluntariamente en ese momento decidiera ir al desierto, sino que el Espíritu Santo lo guió para ir a entrar al desierto. Entonces, ahora el ministerio del Espíritu Santo en el creyente es tomar el liderazgo. Sí, ahora Él manda, ahora Él manda, porque a veces queremos hacer decía un pastor, nuestra regalada gana, ¿no? Pero no tenemos que hacer nuestra regalada gana, ahora tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos indica, y a veces es muy difícil porque indica cosas que no nos gustan hacer, pero porque a nuestra carne no le gusta, por ejemplo, el ayuno. A muchos, no, ayunar no, bueno, pero infinidad de cosas que el Espíritu Santo de Dios que nos manda a hacer y que implica un sacrificio en la carne, pero que tenemos que hacerlo porque ahora ya estamos bajo el liderazgo del Espíritu Así Santo. es. Y pues, no sé, ¿qué más? El otro ministerio, ya nada más son dos, los últimos dos, ya vimos el ministerio de que el Espíritu mora en el creyente. Dos, ya vimos el liderazgo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y tres, quiero compartirte que es otro de los ministerios, es ser compañero del creyente para obediencia de Dios y que produzca fruto. Es decir, que nos acompañe para obediencia y que esto produzca fruto. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, con E mayúscula, ¿verdad? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego quiero leerte el 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, y básicamente el propósito de esto es llevarnos a dar un fruto. Dice el versículo 24 de ese mismo capítulo, estoy leyendo el 16, el 18, ahora el 24, dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, pues ya nos está llevando a obediencia, ¿no? Sí, y sobre todo cuando dice crucificó o crucificamos la carne, estamos diciendo ya el deseo de la carne, lo que desea nuestro cuerpo, ya está en segundo término. Primero está lo que dice el Espíritu Santo a nuestra vida que debemos hacer y que podamos dar fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo, que ya sabemos todos, ¿verdad? También está ahí en Gálatas, ¿verdad? Y que Él produce en nosotros ese fruto. Y dice Romanos 8:4, hablando del ministerio del Espíritu Santo en el creyente para acompañarnos a obediencia. Dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos ese ministerio. Sí, andar conforme a la carne es muy cómodo para la gente, ¿no? O sea, para todos sería muy cómodo, pero andar conforme al Espíritu, ahí es donde algunos no les agrada mucho, ¿verdad? Porque implica sacrificar el deseo de la carne, que es lo que nos gusta hacer. Pero también en el último punto que vamos a tocar ahorita acerca de ese ministerio del Espíritu Santo es que Él llena al creyente para vivir en rendición continua. Así el poder, Él nos capacita, ¿sí? Entonces, ¿es Efesios 5? Sí. 17 al 21. Ahora, bueno, ahorita que lo leamos, pero es importante entender, mis hermanos, que el propósito o ese ministerio del Espíritu Santo del creyente en nosotros es también que vivimos en una rendición de cuentas continua, diaria. No podemos esperar que solamente hice una oración o hablaron o oró por mí el pastor o como la forma en que el Señor te haya llamado, ¿no?
y que nos quedemos ahí pensando en que ya es todo, no. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que haga esta obra que ya vimos, que es morar en nosotros, que nos guíe con su liderazgo, que sea compañero de nosotros para obediencia, pero que también nos llene para vivir en rendición continua. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino comprendan bien cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene, como cierra toda esta parte, sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Dios. Sí, cuando entramos nosotros a esa comunión con el Espíritu Santo, Él nos guía, nos dirige, como dijimos al inicio, Él es el consolador, Él es todo, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una vida consagrada a Dios y ese proceso de santificación, pues también nos lleve precisamente hasta el lugar donde tenemos que estar, que es hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Es el propósito del Espíritu Santo, hacernos cada día más parecidos a Jesús. Así es, restaurar esa imagen y semejanza a Dios y a Cristo, como fue el diseño original, ¿no? Cuando estábamos en pecado, pues se rompió esa imagen. Y pues ya para terminar, solamente quiero darte dos cosas que no debemos hacer. Ya vimos la obra del Espíritu Santo en el creyente, ya vimos el ministerio del Espíritu Santo, es decir, lo que Él hace en los creyentes, en los cristianos, pero nada más ahora tenemos que ver qué es lo que nosotros no debemos hacer. Solamente dos cosas quiero decirte. Uno, según la palabra de Dios, no debemos frustrar la obra del Espíritu Santo. Eso que ya vimos que el Espíritu Santo está en nosotros, según la palabra, podemos llegar a frustrar esa obra del Espíritu Santo. Y dice Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Verdad? Sí, contristar significa entristecer y tenemos que, en lugar de traer tristeza, es como cuando un padre sabe que su hijo anda en malos pasos por ahí, pues, ¿qué es lo que trae a su corazón? Trae tristeza. Y es lo mismo, el Espíritu Santo lo podemos contristar, lo podemos entristecer y lo podemos hacer que se sienta mal por nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Y por eso hablamos tanto acerca de la obra del Espíritu Santo en este día, porque es lo que precisamente quiere hacer Dios en nuestra vida. Pero pues no debemos obstaculizar o frustrar el trabajo del Espíritu Santo, lo que quiere hacer en nosotros. Y es que cuando no estamos conscientes de que la palabra nos habla de esto, de que muchas veces nosotros entorpecemos, ¿no? Ese sería otro sinónimo, entorpecer la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo único que estamos haciendo es retrasar la obra perfecta que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, mejor cooperar con el Espíritu Santo para que Él haga esa obra en nosotros. Y la segunda cosa que tampoco debemos hacer, la primera ya vimos que es no frustrar o contristar al Espíritu, y la segunda es no ignorar, no reprimir su presencia en nosotros. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:16 al 19, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo, dice el versículo 19, no apaguéis al Espíritu Santo. Y cuando habla de apaguéis, no significa que lo podamos apagar como un interruptor, ¿no? Es decir, como que está el Espíritu y no está el Espíritu, no. Cuando habla de apagar, significa de ignorar, de hacer de cuenta que no estuviera el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces lo hacemos? Al pecar, ¿verdad? Al tomar malas decisiones, sabemos que está el Espíritu con nosotros, pero lo ignoramos. Es decir, apagamos
No que apaguemos su presencia, apagamos su instrucción en nosotros. Es como decir, me tapo como los niños que dicen, no oigo, soy de palo, ¿no? Sí. Y eso es algo que no tenemos que hacer, nos dice la palabra de Dios. No vivamos ignorando, no vivamos reprimiendo, no vivamos ignorando su presencia en nosotros, ¿no? No, pues. No sé si quieras terminar con una conclusión. Pues sí, pues aquellos que estamos siendo, o somos, somos hijos de Dios, somos cristianos, estamos ya en Cristo Jesús, ¿verdad? Hemos sido ya justificados, que es el tema inicial de esta serie que hemos llevado, que hemos sido justificados por el Espíritu Santo. Ahora yo creo firmemente que el Señor nos quiere dar una vida victoriosa, una vida llena de poder del Espíritu Santo, guiados por Él, guiados por el Espíritu Santo, para tomar buenas decisiones y darle la gloria, glorificar a Dios a través de nuestra vida, a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos, a través de todo nuestro andar en el Señor, somos victoriosos. Y esto sería una conclusión que quiero dar para todos. Así es. Y esta última parte, nada más donde habla de gloria, no recuerdo si lo mencionamos o no en la primera estudio de esto, cuando hablamos de justificación, que gloria en el original se ocupa para gordura. Gordura es un sinónimo de gloria y gordura porque habla de la grandeza, no solamente gordura en cuanto a ensancharse, sino grandeza, ¿no? La grandeza de Dios. Por eso muchos somos gloriosos y reflejamos la gloria de Dios. Pero bueno, fuera de bromas, la gloria de Dios es el propósito de la vida del creyente. Sí, amén. Darle la gloria a Dios. Pero eso lo vamos a hacer solamente por el Espíritu Santo. Entonces, sí, esperamos, hermanos, que haya sido de bendición este tema, este tiempo de enseñar lo que dice la palabra de Dios. No hacemos otra cosa más que exponer lo que dice la palabra de Dios, sí, que es a lo que hemos sido llamados. Pues no sé si van a tener avisos. Sí, ya está, creo, conectado ahí. Mi hermana Angie, creo, me parece. Esperemos que ya hayan resuelto problemas técnicos. Creo que sí. Sí, buenos días. Buenos de días los avisos. Adelante, pues, adelante. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Los avisos para esta semana son el lunes, reunión de líderes a las 8 de la noche. Los miércoles, oración. Yo les invito a que se integren al grupo de oración. Estamos teniendo un tiempo realmente maravilloso en el cual estamos aprendiendo a cómo comunicarnos con Dios y no solamente hablar y hablar y hablar, sino dejar que Él nos hable. Y ha sido una experiencia muy hermosa que hemos tenido en estos últimos miércoles. Les invitamos a que participen a las 8 de la noche. Los viernes hay reunión de mujeres a las 6 de la tarde junto con la Iglesia Sendero. Igualmente recibimos mucha bendición a través de este grupo. Hay una presencia maravillosa del Espíritu Santo hablando de su presencia en cada uno de los que le buscamos. Y el sábado hay reunión de adolescentes junto con Efecto Mundial a las 6:30. El domingo, pues, nos conectamos desde las 9:30 para alabanza y adoración y continuamos con la prédica. Les recuerdo que diezmos y ofrendas de Embajadores de Cristo, su servidora los está recogiendo. Puede traerlo aquí a la casa o indicarme si quiere que yo vaya a recogerlo a su casa. Yo quiero dar rápidamente una palabra, dice en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
y el mosto representa en la escritura el gozo de Dios. Dios es fiel a sus promesas y cuando nosotros somos fiel honrándole a Él con lo que Él nos pide, que no es mucho, es ofrendar, es diezmar, Dios nos bendice en abundancia. Así que yo quiero terminar con una oración para bendecir ofrendas y diezmos de esta semana. Gracias, bendito Padre Celestial, porque tú nos sustentas cada día, Señor, nada nos falta. Bendice, Señor, a cada dador alegre. Bendice a cada uno de mis hermanos que han dispuesto en su corazón apartar su diezmo y ser fieles en honrarte con sus bienes. Gracias, Señor, porque tú eso lo recompensas con generosidad y con abundancia. Gracias, Padre Santo, bendice cada fuente de trabajo, bendice, Señor, cada fuente de ingreso y que nunca falte el pan en nuestras mesas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Bonita semana. ¿Ya acabó? Ya, bueno, pues gracias, hermana. Pues gracias a todos, embajadores de Cristo y Sendero. Dios les bendiga. Estamos en contacto y terminamos ya nuestra reunión. No sé qué actividades. Pues los niños ustedes se quedan a clase de Sendero, pues ya les van a mandar el enlace. Y tenemos cena del Señor por la tarde. Sí, vamos a enviar el enlace. Recuerden, no se pierdan de la bendición de estar sujetos al Espíritu Santo por medio de la rendición de cuentas, que es algo que nos invita. A las 7, ¿verdad? 7 de la noche. A las 7, la cena del Señor. Esperamos a los embajadores de Cristo y también a los de Sendero. Que Dios les bendiga. El Señor les bendiga, mis hermanos.